días, esa lucha activa, ardiente, solidaria de ser joven. Ser joven es una resolución ante la vida y darle obviamente ese reconocimiento a quienes luchan todos los días por llevar el pan a su casa. Oiga, ¿y qué justamente se resalta hoy en este Día Internacional de la Juventud? Vamos a ver, primero hacer un análisis rápido de cómo está el país. Relativamente se dice que somos el país de National Geographic. Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de un documental de animales cuando tenemos que hablar del país? Lo hablamos porque estamos en modo supervivencia. Modo supervivencia de ratas, rateros, ladrones, corrupción, llevados, entramados debajo de la mesa como este, por ejemplo. Casi 1.600 millones de dólares devengados en medicinas que supuestamente están abasteciendo la gestión municipal, mejor dicho, la gestión pública, y no han hecho nada. Esa es la preocupación que tenemos. La preocupación de poder fiscalizar, la preocupación de poder decir las cosas de frente. Lamentablemente, hemos caído en el juego del gato y el ratón. Le hemos dado a los delincuentes, a los extorsionadores, a los vacunadores, le hemos dado la ventaja de vivir en zozobra. Vaya, vea, en Málaga 2, en este fin de semana, cómo entraron personas con metralletas inclusive, y sin importarle que un niño de 2 años y de meses con la mamá estén allí para poder, pues, violar la integridad de su hogar, y eso es lamentable. Y hay muchas cosas que venimos a hablar que lamentablemente tenemos que empezar a cambiar. Este no es un país de discursos, esto es un país de acción. Y el día de hoy venimos a proponer, más no a quejarnos, porque relativamente, como hablábamos fuera de cámara, Lisette, el país está como está porque lamentablemente no hay nadie que dé un golpe de autoridad. Sea una gestión netamente de gobierno o sea una cuestión dentro de las prefecturas. Y para eso nosotros estamos aquí, para poder decirle a la clase política que ya basta. No necesitamos confrontación, sino necesitamos gestión. Y para ello te vengo a decir unas cifras. Casi 1.300 jóvenes en este año solamente. 1.300 jóvenes ya han cruzado el Darién. Estadísticamente, ya han cruzado el Darién sabiendo la represión que puede haber en los Estados Unidos. Ojo, con ICE y con todo el tema migratorio, 1.300 jóvenes ya han gestionado su cruce en el Darién. Pero más preocupante, 1 de cada 10 jóvenes no creen en un sistema político. Tenemos también casi un 35% de desocupación joven. Y por último de los casos que usted dice, pero no hay oportunidad. ¿Cómo? También digo yo, pero la informalidad también es una oportunidad. Sí, pero no hay cómo gestionar de manera concreta la formalidad. Por eso, 5 de cada 10 jóvenes caen en la informalidad. Tienen un emprendimiento informal. Y eso es una cuestión que tenemos que empezar a cambiar. Aquí no podemos darle dádivas a los jóvenes. Tenemos que darle dignidad. Y estas cifras que nos sirvan para poder entender un poco lo tan asqueado que está la sociedad por no generar una política pública no de escritorio, sino de territorio, Eliezer. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el rol que debe jugar ahí los jóvenes? Primero, decirte que no solamente es un rol de escucha, sino de activación. Te vengo a contar una historia. Andrea, 20 años, del sector de Durán. Andrea nos contactó a nosotros como Fundación Actúa con Democracia y nos dijo: Juan Javier, he tenido la oportunidad de poder generar mi propio emprendimiento, pero no tengo cómo acceder a crédito. Aquí el crédito internacional de los bancos, están a casi el 16%, cuando internacionalmente están al 4 o 5%. ¿Cómo puede un joven acceder a microcrédito sabiendo que tiene que producir si no hay las facilidades del caso? ¿O acaso otra historia, por ejemplo, de Darío, 22 años? Hace muy pocos días estuvo pues aquí en el MIES, aquí en el pleno centro de la ciudad, haciendo una cola de más de 2 kilómetros. Porque sí, era una cola grande. A mí me iban a decir, solamente eran 3 cuadras. Hicimos era una cola grande, ¿no? Entonces, aguantando sol, escribiendo en las paredes, tiene que llenar usted este formulario. ¿Qué formulario, Lisette? O sea, es decir, que $400 es una dádiva para los jóvenes. Es decir, que casi los 500,000 en puestos de empleo que sacó el gobierno ahora, ¿se los van a dar a los jóvenes? ¿Qué garantía tenemos nosotros para poder hacer esa causa? O para poder optar por esa causa? Ninguna.
Porque este gobierno es más de TikTok que de propuestas. Y eso venimos a decirlos de frente. Aquí no debe haber, de alguna manera, no debe haber un rol de callar, sino de fiscalizar. Aquí tiene que existir un rol de decir las cosas para que esto pare. No puede ser posible que vivamos a merced de la delincuencia, a merced de la falta de oportunidades de empleo, a merced de políticos inoperantes que pretenden marchar hoy por una gestión de presión ante la gestión constitucional y no se acuerdan que el día de hoy es el Día Internacional de la Juventud. Por eso creo que tenemos que poner las cosas en su orden. Y esas cosas en su orden significa, si ellos, mejor dicho, políticos no hacen política pública, nosotros sí lo vamos a hacer. Y contestando tu pregunta, es generar esa activación para poder dar esas oportunidades que los políticos no lo hacen. Pero como usted habla de la falta de seguridad, pero hay una corte, y la marcha hoy a la corte porque ha suspendido artículos que le permite al gobierno y a las Fuerzas Armadas hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo entendemos el tema? Pues? Si el gobierno actúa, resulta que está mal. Y si no actúa, ¿por qué no actúa? Es que no estamos hablando de que el gobierno actúe o no actúe. Estamos hablando que están utilizando el gobierno. Usted critica la marcha. Usted sabe por qué la marcha, ¿no? Por supuesto, por el tema de la Corte Constitucional. Un ojo. Y más que allá de la Corte porque suspendió algunos artículos. Pero esa no es la forma de presión, amigo. La forma de presión aquí es poder que la ciudadanía, no que el gobierno nacional tenga que acatar y garrotear a la Corte Constitucional. ¿Y cómo es el pueblo que tiene que salvar al pueblo? Es una marcha pacífica. Por favor, si han salido varios buses a nivel nacional. ¿Y cuál es el problema que salgan varios? Porque son funcionarios públicos, pues. Y eso no han hecho todos los gobiernos de turno. Debería no hacerlo. Por eso digo, no debería ser una práctica. Es una práctica desleal que lo hacen todos. Entonces, aquí hay que empezar a corregir las cosas. ¿Cómo le hacemos llamar la atención en una Corte Constitucional que... Por presión ciudadana, y esto es fácil. Yo le hago un par de prácticas. Y ahí deben estar ustedes, pues como por jóvenes, supuesto. Vamos a la Corte. Aquí hay un par de prácticas. Primero, que las redes sociales no sean incendiarias, hace simplemente aplaudir al TikTok del momento, sino más bien que propongamos este tipo de cuestiones que no puedan ser banalizadas. 230 millones, pero ¿quién fiscaliza? ¿El gobierno? ¿La fiscalía? ¿O nosotros? Nosotros, pues como ciudadanos, tenemos que aprender de alguna manera a observar estos procesos y que estos procesos estén bajo la medida del ciudadano. ¿Cómo presionamos a la Corte Constitucional para que nos dé seguridad? Sabiendo que a nivel país estamos relativamente jodidos en el tema de seguridad, tenemos que aprender a que el ciudadano tiene que salvar al otro ciudadano. Pero no puede ser el político, vuelvo y repito, que tenga que salvar una gestión o un mandato porque el propio ciudadano tiene que reclamar sus derechos y tiene que darle las facilidades a aquello. Por ello, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos yendo de los territorios a poder capacitar, cosa que no hace ningún partido político, cosa que no hace ninguna dirección política. Y aquí no venimos a echarle ideología a la gente en la cabeza, sino que venimos disruptivamente a cambiarle un chip de decir hay que exigir, sino que hay que reclamar con bases. Lisset, tenemos que emprender que esta juventud no solamente tiene que vivir del aplauso, tiene que vivir de la dignidad, que tener un buen empleo, una buena gestión de salud, una buena gestión de educación y también una buena gestión de seguridad. Y para ello tiene que aprender a convivir con una sociedad que lamentablemente con esta falta de educación propia de la pandemia y como hemos venido arrastrando por los últimos 12 años con los diferentes gobiernos, tiene que aprender a fiscalizar. Y ahí está nuestro rol. Aquí no podemos seguir aplaudiendo al gobierno de turno. Tenemos que tomar las decisiones nosotros porque si no, no sobrevivimos. 8:17, pero ¿usted cree que realmente existe la fiscalización? Y me refiero a todas las instituciones del Estado, no específicamente una fiscalización a los ministerios del país, sino a todos, incluidos municipios y prefecturas. Todo. Es que, mire, aquí no tiene que haber rabo de paja. Sencillamente. Aquí todos tenemos que ir a los ciudadanos. Tenemos que aprender a que el poder es del pueblo y la silla donde nos sentamos. Lo dije en la primera sesión cantonal que sesioné y se lo dije al alcalde Aquiles Álvarez. Le dije, el poder es del pueblo, Guayaquil es el pueblo. Nosotros simplemente somos quienes dirigen de alguna manera el deseo del pueblo.
Si nosotros salimos de esa connotación histórica que tiene que ser la demanda democrática del pueblo, ya no somos parte, pues. Aquí le estamos robando hasta la ilusión al pueblo. No le estamos dando agua, no le estamos dando educación, no le estamos dando salud. Entonces, ¿qué hacemos sentados como políticos? Esa práctica honesta, esa práctica de demanda ciudadana, es lo que como político, yo como joven, estoy aquí sentado para poder defender. Claro, a mí me indigna estas cosas. Me indigna también muchos comentarios debajo de la mesa que escucho. Me indigna la corrupción. Me asquea cuando hablan de funcionarios. Me asquea también cómo hemos quedado en el exterior por diversos jóvenes que en Argentina han hecho trampa. Entonces, esta cultura mañosa de la corrupción, esta cultura de deshonestidad, de deslealtad, no es parte de esa fiscalización, no debe ser parte de esa agenda política. Pero por eso venimos nosotros con disrupción, con frescura, pero más que todo con intención de decirle al gobierno 3 cosas prácticas. Primero, si realmente van a hacer un crédito para los jóvenes, que no solo se van a Ecuador, pues trabajemos con las instituciones privadas y de alguna manera hagamos mesas públicas entre banca, gobierno, municipios, prefecturas y sociedad civil, pues. ¿A qué le tenemos miedo? Yo le digo a la ciudadanía, no le tengamos miedo a nada, porque en este momento el pueblo salva al pueblo, no hay de otra. O además, si tenemos estas oportunidades de empleo, más de 400.000, 500.000 puestos de trabajo, ¿por qué no realmente hacer una selección no a dedo? Porque aquí es el país de la meritocracia. Tiene que ser el país de la meritocracia, es el de la dedocracia aquí. Pero, ¿por qué no hacemos realmente un proceso de selección que vayan los mejores? Oiga, pero yo siento que también como sociedad, a mí en cierta parte sí me enoja, porque solo cuando los casos se viralizan, y lamentablemente como este de los 12 bebés en el hospital, esto no es de ahora. Ya viene de siempre. Es de siempre. Pero siempre como sociedad alzamos nuestra voz y protestamos cuando estos casos se viralizan. Seguramente este caso ya aquí 2-3 días se acabó. Y pues. se acabó. Y nadie más vuelve a hablar, pues, ingeniero. Y lo mismo. ¿Y después qué? ¿Después qué? Ahí voy. Si lo mismo pasa con Puná, lo mismo ha pasado con diversos sectores del país, ¿y después qué? Después hay amedrentamiento, después hay temor, y eso no tiene que existir. Lisette, somos una generación, millennial y centennial, que tiene que perderle el miedo a hablar espeso, claro, porque de alguna manera, si nos agrupamos, les ganamos. Pero es que también hay la teoría de que el joven no puede opinar porque no tiene experiencia, ingeniero. Bueno, eso es relativo. A ver, usted me puede decir, pero es que hay un joven en la asamblea de 18 años que hace garabatos en plena comisión de fiscalización. Hay casos y casos. Pero esta generación, más allá de ese caso que le comenté, está preparada para tomar las riendas de país y está tomando también ya las riendas de Guayaquil. Yo no soy un concejal simplemente de radios, soy un concejal de territorio, al igual que mi principal. Y estamos aquí para poder debatir y hacer también esa escucha activa que necesita el ciudadano. Yo creo que más allá de ese miedo que puede ser llegar a la política o impartir un conocimiento político, necesitamos profundidad. Y eso voy a hablar en esta noche, que voy a tener un conversatorio con jóvenes en la Salesiana sobre cómo comunicar relativamente las cuestiones de impacto en la sociedad. Y esto nos va a poder servir también para escuchar a los jóvenes, para de alguna manera impulsarlos. Que no hay salida, cuando pensamos que no hay salida, estamos quebrados. Pero cuando le damos la vuelta a la tortilla y empezamos a ver que hay oportunidades donde no las hay esperanza. ¿Qué mensaje le podemos dar a los jóvenes antes de culminar la entrevista, ingeniero? Bueno, muchísimas gracias a Unión Radio por la entrevista. Este es un día no para celebrarlo, sino para impulsar luchas, para no claudicar, para ser fuertes, para ser resilientes. Creo que estamos en otro nivel. No estamos para confrontar, sino para debatir. Y me encanta el debate público porque nos nutre, nos enriquece. Y eso viene a ser una nueva generación de jóvenes que se levantan por Guayaquil. Una nueva generación de personas que quieren el bien común. Y están aquí para generar, gestionar, debatir y profundizar. Y ese es el joven con corazón noble, que no tiene que robarle ningún vacunador su esperanza, sino que tiene que ser siempre altivo, hacia adelante
y sin miedo, que eso es lo que tenemos que hacer hoy en día en el Ecuador. 8:22. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Javier Gutiérrez, concejal suplente de Guayaquil y también cofundador de Actúa con Democracia. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Éxitos en esa conferencia que va a tener el día de hoy. 8:23. Nos vamos con Luchito Encalada Exteriores a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la Unión. Buenos días, compañeros en estudio. Seguimos informando a esta hora en el puerto principal. El presidente de la República, Daniel Noboa, convocó hoy a una movilización a la Corte Constitucional en Quito para rechazar la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de solidaridad nacional, inteligencia e integridad pública. Sin embargo, para el Partido Socialista Ecuatoriano no sería una solución acertada de este proceso, dado que no dará alguna contundente para frenar los hechos violentos que se dan todos los días. Así lo expresó Javier Sánchez, presidente provincial de esta organización política. Viviendo actualmente en relación a llamar a consulta, en relación a atacar a la Corte Constitucional, en relación a no hacer nada serio contra la corrupción, simplemente nos está convocando a un acto de circo donde vamos a ver que nos distraen mientras suceden cosas mucho más graves. Mientras nos distraen, existen situaciones que no se las está atacando, como por ejemplo la inseguridad, la falta de educación, la falta de medicinas. Tenemos el último caso bochornoso para el país, que hayan muerto niños recién nacidos porque no tuvieron una medicina que es sumamente barata. Esos aspectos son los que nos convocan a decirle al presidente que tiene que tener un cambio de dirección, que tiene que llamar a una gran concierto de todas las fuerzas populares y de todas las fuerzas políticas para buscar soluciones viables que nos lleven precisamente a un cambio que beneficie a todos los sectores de la sociedad, no solamente a un sector, no solamente para beneficio de un grupo, sino para las grandes mayorías. ¿Usted cree que faltó más preguntas en la consulta popular? Importante también. Todas las preguntas que están en la consulta popular no son ninguna destinadas a solucionar aquellos eventos que estamos sufriendo como sociedad. Simplemente se convierte en un nuevo show y eso es lo que tenemos que evitar. También muestra su malestar por la falta de insumos médicos esenciales que costó la vida.